Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con una breve introducción de cómo vamos a manejar Excel. Esto es una versión de Excel, no sé, 2000 y algo, 2019. Pero en síntesis es muy similar a otras versiones. Importante tener en cuenta que Excel es única, así que no es lo mismo utilizar esta versión de Excel a utilizar el Excel de Google. ¿Sí? Tiene ciertas diferencias, pero principalmente las funciones no son las mismas. Por lo tanto, en algunos casos van a funcionar, pero en la mayoría de ellos no funcionan igual, ¿vale? Entonces vamos a identificar cada una de las partes que necesitamos reconocer del Office, ¿vale? Empecemos por el entorno de trabajo. Estamos hablando de toda esta parte de aquí, es el entorno de trabajo, donde están esos cuadritos de color blanco delimitados por esta rayita. Eso que está aquí se denomina columna y esas de acá se denominan filas. Entonces Excel siempre va a tener filas y va a tener columnas. ¿Cuántas son? Son muchísimas. Estamos hablando de demasiadas, así que tenemos un espacio muy grande para poder desenvolvernos. ¿Listo? Ok, entonces muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a identificar ciertas áreas, ¿vale? Aquí tenemos las pestañas con los que vamos a ubicar los libros. Aquí tenemos varios libros. Bueno. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a identificar? Esto que tenemos aquí es una hoja de cálculo. Aquí la podemos identificar, le podemos cambiar el nombre dándole doble clic y a esto le vamos a colocar ejemplo 1. Ejemplo 1. Pero podemos abrir muchas más hojas. Listo, tenemos aquí que esta va a ser ejemplo 2, esta va a ser base de datos, aquí vamos a tener, no sé, ítems. Para este ejercicio simplemente vamos a identificar cada una de ellas, pero no vamos a trabajar en nada más. Tenemos aquí que en cada una de las hojas podemos poner texto, podemos colocar datos, y van a ser diferentes uno del otro. ¿Sí? Entonces cambiamos entre las hojas y vamos a ver que todas son diferentes. ¿Listo? Estas hojas se pueden arrastrar. Si yo le presiono con el clic sostenido y lo arrastro, las puedo cambiar de orden. Por ejemplo, ejemplo 2, ejemplo 1, las cambio de orden. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a borrar estas tres de acá porque no me sirven. La forma de borrarlas es con clic derecho, eliminar. Por ejemplo, para eliminar varias, ¿qué hice? Selecciono la primera, presiono Shift en mi teclado o la tecla Mayus en algunos, presiono la última y suelto el Shift. Me selecciono las tres, le doy clic derecho, eliminar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo me desplazo? Si todo en este momento lo estoy manejando con el mouse, yo puedo dar un clic sostenido, arrastro y puedo borrar elementos de la tabla. ¿Listo? De la hoja, perdón. Tenemos esta sección de aquí que es el menú. Tenemos todos los elementos en inicio, que son los elementos básicos principales. En insertar vamos a encontrar un espacio donde evidentemente nos permite insertar diferentes elementos. La disposición de la página, ya esto es para el momento de imprimir, cómo queremos que se visualice. Las fórmulas, pues hay una serie de fórmulas que ya vienen prediseñadas y ordenadas de acuerdo a diferentes usos, datos, aquí sí quiero exportar o importar datos, revisiones ortográficas, observar cómo es la vista, cómo se va a ver al final después la tabla, ayuda, y esto es elementos. Esos elementos están en las últimas versiones, en las primeras casi no. Realmente lo que vamos a trabajar es con esta y esta, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otro elemento tenemos para mostrar? En la parte de aquí tenemos la visibilidad.
en la cuadrícula normal. Aquí vamos a ver cómo se vería en una hoja de texto, en la hoja de impresión. Así saldría el encabezado y las hojas. Y en esta parte de aquí manualmente puedo seleccionar qué tanto quiero que aparezca en cada hoja. Ahora que avancemos con algún ejercicio vamos a poder ver más de esto. ¿Listo? Eso es lo básico de Excel. Excel permite hacer muchísimas cosas, pero pues digamos que ese es el entorno y cómo me voy a desenvolver. Bueno, por otro lado, quiero también mostrar lo que podemos hacer en cuanto a tablas, ¿sí? Los textos o cómo voy a manejar la información. Entonces vamos a hacer una tabla muy sencilla para visualizarlo. Aquí me estoy desplazando con las flechas del teclado, ¿sí? Lo primero y más primordial es que ustedes pueden trabajar ordenando su espacio de trabajo lo más cómodo posible, y pues también teniendo en cuenta que quien va a revisar este material, quien va a estar observando su trabajo, pues también tiene que verlo de una forma ordenada, ¿sí? En mi caso me gusta tomar esta primer columna y dejarla bien pequeñita. Para hacer eso me sitúo entre las dos columnas hasta que aparezca ese icono de una rayita y dos flechitas. Entonces presiono, dejo el clic sostenido y arrastro. ¿Listo? Entre más larga la deje, pues más largas van a ser las filas y viceversa. ¿Listo? Entonces esta filita quedó pequeñita y ya. Muy bien, ahorita vamos a hacer una base de datos muy pequeña. ¿Sí? Vamos a colocar acá, no sé, el documento, aquí el nombre del paciente, el nombre de la persona, el nombre del ítem, elemento, lo que sea, apellido, teléfono, dirección y ciudad, puede ser. Muy bien. Y aquí empiezo a rellenar información con números. Documentos, pues es un número de documento. Es más, hay otra cosa que se puede hacer, ¿sí? Digamos que yo quisiera poner que ese es el número de documento, pero resulta que yo quiero colocar también qué tipo de documento utiliza este usuario o esta persona. Entonces, como aquí debería ir una columna que diga tipo de documento y me la salté, es posible que yo borre todo esto y vuelva y lo copie, pero es mucho tiempo. Hay otra alternativa que es coger todo esto, me sitúo en uno de los bordecitos y hasta que aparezca ese icono que es como una cruz, y presiono el clic y arrastro, y puedo arrastrarla completamente, toda la fila completa la puedo arrastrar. Esto funciona también en el caso de las columnas. Pero entonces hay otra alternativa. Vamos a volver al principio, estábamos allí, y es que yo me puedo situar en la columna, le doy arriba en la cabecera de la columna, clic derecho y le doy insertar, y me va a insertar una nueva columna antes de la columna que yo seleccioné. Es importante esto. Luego simplemente estiro la que sigue porque puede que el dato que yo necesite sea grande o sea más pequeño. ¿Listo? Entonces aquí coloquemos tipo. Aquí es cédula, pongamos que aquí es una tarjeta de identidad, pongamos que aquí es un registro civil, aquí otra vez es una cédula, aquí otra vez cédula y así. Esos son datos que vamos a colocar de forma aleatoria porque se supone que esto lo estamos tomando de datos reales. Y otro más, no sé, cualquiera, eso es aleatorio. Entonces aquí vamos a colocar nombres al azar también. Y pongamos a, no sé, Israel, me ocurre. Ok. Apellidos, López, Pérez, uy, apellidos, no sé, Pascal, Isabel Marín, Quevedo,
datos al azar, ninguno de esos datos es un dato real. En teléfonos voy a poner aquí el dato más irreal posible para que no me vayan a banear esto en Facebook o en YouTube. Este es el formato. Bueno, aquí hay algo interesante y es que como son datos que yo voy a poner de relleno, yo puedo tomar el primer dato, situarme en esta esquina que está el cuadrito y arrastrar hacia abajo. Eso tiene varias alternativas, varias funciones. Como el número no tiene ninguna relación con nada, la respuesta automática de Excel es copiar exactamente igual ese dato. Yo lo puedo arrastrar eternamente, me va a dar ese mismo dato. Pero si por el contrario yo pongo una serie de dos números y los arrastro, el resultado va a ser que Excel me va a completar esa columna con datos consecutivos. Lo mismo podría pasar en el caso de que sean filas. Selecciono los datos de la fila y arrastro. Vamos a ver que él va a continuar esa línea. Listo, entonces vamos a colocar aquí ese número de teléfono. Voy a copiarlo acá abajo y este lo voy a cambiar por 3. Y vamos a ver que al arrastrarlo me va a tomar los consecutivos, porque yo aquí le estoy dando un consecutivo y él lo que hace es que me los va a continuar. Muy bien, entonces ahora vamos a ver en el caso de la dirección. Esta la voy a copiar tal cual. Bueno, ¿qué acabo de hacer? Vamos a enseñar esta partecita. Eso es un curso muy básico para principiantes de cero absoluto. ¿Qué acabo de hacer? Tomé este dato que lo escribí normalmente con el teclado. Lo que puedo hacer es copiarlo. Recordemos que Windows tiene comandos para diferentes cosas. Uno de esos es el de copiar, que lo hago con la tecla control y la letra C. Y acá le voy a dar control V para pegar. Otra alternativa sería dar clic derecho y darle pegar y me da más opciones de pegado. Aquí me da pegar normal, aquí me da pegar solo valores, fórmulas, etcétera. Vamos a darle pegar normal y miren que aparece otra vez. Y otra que podemos hacer es la que enseñamos acá, que es arrastrar. Pero corremos el riesgo de que al notar que hay un número solo, entonces Excel automáticamente asume que es un número que puede variar o que puede ser un consecutivo y me lo va modificando, ¿viste? Muy bien. Ciudad, vamos a poner la mano. Listo. Y aquí tenemos una pequeña tabla de datos. Muy bien, ahora resulta que listo, los datos están regados y quiero convertir todo esto en una tabla. Yo puedo arrastrar dejando mi clic izquierdo seleccionando. Después de que esté todo esto va a aparecer en esa parte inferior derecha este cuadrito. Le voy a dar clic. También podríamos hundir el comando control Q y me lo va a convertir en una tabla. Pero si yo le doy clic acá me va a dar más opciones. Si yo puedo decirle aquí tabla y que me lo convierta en una tabla. Y ese es el formato más sencillo y básico de una tabla como tal. Aquí podemos ver que en este encabezado la columna se llama doc, la columna se llama nombre, la columna se llama apellido, la columna se llama teléfono, dirección, vale. ¿Listo? Y aquí ya tenemos una tabla completa. Vale. Ahora, con esta información se pueden hacer varias fórmulas. ¿Cómo funciona una fórmula? En el caso de los nombres, yo quiero que en una sola celda quede Pedro López, Juan Pérez, Camila Pascal, Isabel Marino. En una sola celda, entonces yo puedo colocar aquí nombre completo. Una alternativa para que esta celda se ajuste automáticamente al tamaño del texto es pararme aquí y darle doble clic y él se va a ajustar automáticamente.
¿sí? En el caso de que yo tenga muchas columnas con la misma condición, las puedo seleccionar todas y le doy doble clic a los espacios para que se ajusten todas al tamaño. Ahora vamos a aplicar una fórmula. Todas las fórmulas en Excel van a empezar con el igual. ¿Listo? Entonces, igual, la fórmula que vamos a utilizar para unir dos líneas de texto es concatenar. Aquí dice, une varios elementos de un texto en uno solo. Muy bien. Luego vamos a abrir paréntesis y me va a decir texto 1. El texto 1 va a ser este de acá. Yo puedo escribir el número o el nombre de la celda. La celda es esta sección, se llama D3. Yo puedo escribir acá D3 y podemos ver que automáticamente se seleccionó esta. Ahora dice que debo seleccionar cuál es la siguiente celda separada por un punto y coma. Aquí lo podemos ver. Entonces ponemos punto y coma y me permite poner el texto 2, que es este. Puedo poner también el texto E3, pero también lo puedo seleccionar con el clic y él automáticamente me va a poner el dato. El dato es E3, pero como este E3 está ubicado en la columna apellido, él me va a poner este comando que es @apellido. Esto funciona en las últimas versiones de Excel. Si su versión es una versión más antigua, probablemente al hacer esto le va a aparecer E3. Cuando él pone esto es porque automáticamente él asume que al ser una tabla y está la fórmula aquí, él va a ponerme en este espacio el elemento que yo haya buscado de esta columna que esté sobre esta fila. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de este D3 y le doy acá. Y miren que me cambió ese D3 por @nombre. Si yo a este de acá cierro el paréntesis, podemos ver que automáticamente él me llena el primero y todos de acá abajo con la información de este texto. Pero aquí hay una diferencia y es que él me está poniendo este nombre y este apellido sin espacios y yo quiero que me quede nombre, espacio, apellido. Entonces podemos hacer algo y es que en este espacio de aquí vamos a insertar un espacio en blanco. El espacio en blanco se hace colocando comillas. Yo abro comillas, doy el espacio, cierro comillas y nuevamente le pongo un punto y coma y ahí ya me quedó ese espacio. Cuando utilizamos las comillas, lo que le estamos diciendo a Excel es que no me lo incluya en la fórmula, lo único que quiero es que en ese espacio me ponga el texto que yo quiera y puedo manipularlo. Vamos a hacer el ejemplo. En vez de colocar un espacio en blanco, voy a colocar este es un mensaje personalizado y podemos ver Pedro, ese es un mensaje personalizado, López. ¿Listo? Ahora si yo quiero el espacio, pues le pongo un espacio al principio, un espacio al final y enter nuevamente y podemos ver que ya me dejó Pedro, espacio, texto personalizado, espacio, López y así mismo de ahí para abajo. Voy a quitar todo el texto para dejar únicamente el espacio en blanco y le doy enter y otra vez volvemos a nombre y apellido. Si yo modifico este Pedro y le pongo Jairo, ¿ven? Cambio automáticamente este nombre de acá. Vamos a cambiar ese Jairo por un Julián y aquí podemos ver. ¿Listo? De esa manera funcionan las fórmulas dentro de Excel. Excel tiene cientos de fórmulas diferentes que podemos utilizar. Para esto están reservadas o separadas de acuerdo a la posibilidad en la cual o de la necesidad. Necesito hacer sumas, entonces le puedo dar doble clic y me dice qué necesito sumar o me pide qué necesito sumar. Número 1, número 2, número 3, ¿cuáles son los números que voy a sumar? Por ejemplo, aquí me dice número de F3 a I3, que serían desde aquí hasta aquí. Esos son los datos que iría a sumar. Si podemos observar, él me lo va a sumar.
¿Por qué me dio este mismo dato que está acá? Porque resulta que esto no es un dato, no es un dato numérico, eso tampoco y eso tampoco. Entonces yo no le puedo sumar a este número datos de texto, por lo tanto él me va a dejar el número. ¿Por qué el número y por qué aquí no me pone texto, por ejemplo? Porque específicamente estamos hablando de la suma y yo no puedo sumar texto, así que eso es una celda que está enfocada a numeración, por eso me va a colocar solo números. Vamos a hacer un ejercicio final para terminar con este primer paso de Excel y que puedan ustedes practicar en casa. Entonces aquí vamos a colocar dato 1, dato 2 y aquí vamos a colocar suma. Ok, aquí donde dice dato 1 vamos a colocar un número al azar. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar otro número al azar y aquí vamos a colocar un número al azar. Aquí en el dato 2 vamos a poner otro número al azar. O sea, estos datos son solamente para demostrar la función de sumatoria, que es una de las más sencillas y de las que más vamos a repetir. Como había mencionado antes, empezamos con un igual y aquí hay varias formas de sumar, ¿sí? Lo que nos dice Excel es que el comando es suma, abro paréntesis y selecciono los números que voy a sumar, que sería dato 1, punto y coma, y dato 2. Cierro paréntesis y enter. Y él me va a sumar todos los datos. Por ejemplo, 23 más 2, 25, 85 más 5, 90, en fin. Vamos a hacer un ejercicio de una suma diferente. Vamos a volver a empezar con el igual. Esta vez no voy a poner el comando suma, sino que voy a abrir paréntesis inmediatamente y voy a colocar el primer dato. Luego le voy a dar el signo más y pongo el segundo dato y cierro paréntesis. Y nuevamente me hizo la suma. ¿En qué casos funcionaría una y en qué casos funcionaría la otra? Se pueden estar preguntando. Claro que sí, hay diferentes alternativas para esto. Cuando nosotros ponemos el comando suma, él me va a decir que de los elementos que voy a sumar. Ah, no, perdón. Aquí hay otra que me faltó. Y es que yo puedo colocar igual suma y pongo, arrastro los datos que voy a sumar y cierro paréntesis. Mire que la fórmula cambió. Anteriormente era dato 1, punto y coma, dato 2, punto y coma, dato 3. Al yo ponerlo de esta manera, él automáticamente me dice que de la tabla 1, que es esta, tome el dato 1 hasta el dato 2 y lo sume. Y me va a aparecer esta suma. La tabla se delimita por esta esquinita verde, ¿sí? Podemos ver esto. Y me va a dar datos o me va a dar espacios aumentando el tamaño de la tabla. Como podemos ver, aquí tenía dato 1, dato 2. Vamos a estirarlos para que nos cambie el nombre. Eso. Y como tenía la tabla todavía con contenidos, no me permitía o no me permite insertar elementos dentro de una tabla que ya existe, porque tendría que correr la tabla y eso depende de nosotros. Excel no lo puede manipular, así que por eso me vi en la necesidad de estirar la tabla un poco más. Yo podría aquí darle copiar, irme al final y darle insertar, y me va a insertar los datos completos. Vamos a hacerlo bonito, estiramos aquí y ya. Muy bien. Ahora, estos datos que están acá son números que ya habíamos puesto y los empezamos a duplicar. Para no hacer más largo el video, vamos a utilizar estos datos. Y aquí vamos a hacer la función suma. Voy a colocar aquí suma. Listo, entonces vamos a darle igual suma y quiero que me sume este más este más este más este y cierro paréntesis, enter. Aquí él me está sumando que para yo saber específicamente qué datos me tomo, puedo presionar la tecla F2, que es la que me permite editar el contenido de una celda y me va a mostrar en colorcitos cuáles son
los elementos que está sumando, ¿sí? La suma de 23 más 2 más 23 más 23 da 71. Pueden utilizar la calculadora si quieren para confirmarlo. Pero hay otra alternativa y es que yo quiero sumar todo esto, ¿sí? Y pues podría hacer la fórmula, claramente puedo hacer suma, puedo decirle súmeme este dato, más este dato, más este dato, y así utilizar uno por uno. Vamos a ver que es efectivo, pero es muy lento porque tengo que hacer una por una. Ok, le doy enter y me suma efectivamente todo el material, todos los datos. Hasta aquí vamos claros, pero resulta que como lo vimos es muy largo. ¿Qué tal si yo le doy igual suma, abro paréntesis y arrastro todos los datos que necesito sumar, cierro y le doy enter? Y podemos ver que dio el mismo resultado y me demoré muchísimo menos en sumar esos datos. ¿Cuál es la diferencia? Que como es una fórmula, si yo cambio el valor, me va a cambiar el resultado. ¿Vale? Y de esa manera funciona Excel, con fórmulas que me van a condicionar los resultados a la modificación de los datos internos. ¿Se acuerdan que esto era una fórmula? Si yo modifico el apellido de Juan Pérez y le pongo Perlaza, el resultado es que la celda que ya venía con la fórmula se va a modificar automáticamente. Ahora, esto que estamos hablando aquí, como lo mencioné hace rato, es una pequeña parte de lo que es Excel. Vamos a aprender muchísimo más. Por lo pronto, vamos a dejar este video hasta aquí. Perdón, espero que practiquen todo esto que acabamos de ver, que puedan tomarse un tiempo para que puedan experimentar y que tengan la oportunidad de que adquieran dudas y preguntas para que las puedan hacer más adelante, ya sea en el cajón de comentarios en la parte de abajo, o para mis chicos que están en clase, pues que me lo puedan hacer en clase personalmente. ¿Listo? Espero que se encuentren muy bien y me despido. Bye bye.